el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. Marco Cortés a punto de las lágrimas porque dice que le pasan la aplanadora, que ya no los dejan ni hablar, que no los oyen, que no los escuchan. Pero yo creo que ya era justo y necesario que pasaran esta reforma, la supremacía constitucional, porque estos del PRI, del PAN siempre se la pasan, no nomás ellos, el señor X González, compañeros de él, eso es seguro, porque siempre dicen, no, es que es un civil y es un licenciado, y siempre meten amparos y amparos para detener todo. Todas las obras que hizo nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, metieron amparos y no avanzaban las obras. Pero ya después, ahora se quejan de que costaron mucho. Como no, pues si paraban por meses las obras, se le estaba pagando a los trabajadores, pues se tuvo que estar pague y pague para que después, cuando liberaran todos esos amparos, a volver a empezar ese trabajo. Entonces ya era justo y necesario que se hiciera esta reforma. Gracias. Primero quiero felicitar al orador por el gran debate de fondo que vino a dar al que se refería. Segundo, decirle a este pleno que no tienen idea lo grave que están haciendo. Porque lo que están quitando, presidente, es la posibilidad de que la gente se defienda ante un acto de autoridad, que es el amparo. No están permitiendo que la gente y que haya cualquier tipo de control constitucional. Presidentes, amigos de comisiones, integrantes del Senado, yo veo que están ensoberbecidos de poder, atropellándose con sus propias propuestas. Ustedes que vienen muchos de la izquierda, otros muchos militaron en el PRI, otros en el PRD, otros hasta en el PAN. Pero lo que sí es cierto es que muchos en su vida han luchado porque haya equilibrios, contrapesos y control constitucional, que toda reforma pueda revisarse. ¿A qué le temen a la Corte? Que pueda analizar. Yo lo que les pido es que no estemos votando esto así de forma acelerada. Presidente, le pido que recuerde sus momentos en los que luchaba por la democracia, porque las voces de la minoría se escuchen. Pero ¿sabe qué, presidente? Y amigas y amigos, aquí no nos sentimos escuchados, como en aquellos viejos tiempos del priismo, de que ni nos ven ni nos oyen. Aquí nos están aplicando la aplanadora una y otra vez. No se escucha, no se razona, no se construye. Por ello, presidente, yo pediría que no concluya, sigamos senador con esta Marco, sesión, por favor, porque no hay condiciones de darle aquí un debate de fondo cuando no nos quieren escuchar en nuestras razones. Muchas gracias, presidenta de la mesa directiva. Ahora sí, ya están lloriqueando. Ya ahora sí, como ya saben, de por sí ya estaban de inservibles, pero con eso de los amparos y con la ayuda del Poder Judicial, que siempre los apoyaba, pues no se podía avanzar. Pero ya se les acabó el 20. Ahora sí, todas las reformas tienen que pasar directas, ya sin permiso de nadie. Ya no puede hacer nada la piña, se supone que con esta supremacía constitucional. Y aquí Noroña le contesta y le da, como siempre, su buena medicina. De participar en el debate, pero esta alusión me obliga, porque yo he luchado siempre por las libertades de nuestra patria y sigo en esa posición. Aquí no se está decidiendo quitar ningún control constitucional. Mienten. No hay ningún artículo de la Constitución que establezca que la Corte puede modificar una reforma constitucional. No existe ni siquiera la posibilidad de que se dé amparo. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, escuchen, dice
muy claramente que no procede el amparo contra una reforma constitucional. Lo que está a discusión aquí es la posición clasista y racista de la derecha que se niega que se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Ese es el tema de fondo. Y les digo, sí hay, cuando el PRI y el PAN hizo pedazos la Constitución con el artículo 3º, con el artículo 27, con el 123, con el 130, la Corte dijo que no podía intervenir porque no podía intervenir, pero sí hay quien pueda poner orden. Lo establece el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Ahí dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y que ese gobierno va a ser juzgado junto con quienes colaboraron con ellos. Ese artículo debió haber sido aplicado contra los gobiernos del PRI y el PAN. Hoy el pueblo apoya la elección de las personas juzgadoras. No estamos tomando decisiones contrarias al pueblo y a la patria y seguiremos siendo un régimen de libertades. Larga vida a nuestro movimiento y al respaldo del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias. Ahora sí, hasta dejó ahí su silla de la presidencia a Noroña para darle su repasada a todos los panistas y priistas. Y Andrea Chávez también, ya saben, es muy buena para darles también su buena medicina a todos los prianistas. También les da una, pero megatunda, Empecemos por el tema de la mayoría calificada ficticia, de la falsa mayoría calificada que en este momento nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Acepten, prianistas, que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. ¿Qué digo? Les ganamos. Arrasamos el pasado 2 de junio en las urnas. 36 millones de votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les ganamos en estados que ustedes aún gobiernan. Les ganamos Chihuahua, les ganamos Coahuila, les ganamos Jalisco, les ganamos Querétaro. ¿Les suena? Les ganamos Durango. Vaya, les metimos una arrastrada con sus reglas. Y ustedes de pronto dicen, ya no me gustaron las reglas. Pero parece que se les olvida que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien les tendió la mano y les propuso una reforma político-electoral para eliminar las figuras de las plurinominales y que no existiera esta repartición que se da en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo General del INE, y que dijeron ustedes no, porque nos encontramos en huelga o en flojera legislativa. Aquí dicen que no contamos con el mandato popular, que porque el 54% del pueblo de México votó por nosotros y el 46% votó por ustedes. Parece que no han visto las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Fíjense que dice una encuesta de ENCO, le pregunta al pueblo de México, ¿cómo cree usted que deben ser electos los ministros de la Suprema Corte? El 75% dice que por la vía democrática. Otra pregunta que hace esta encuesta: si tuviera usted la oportunidad de votar para que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra? ¿Y qué dice el pueblo de México? 82% a favor de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha más gente de la que votó incluso por nosotras y por nosotros está a favor de esta reforma al Poder Judicial. A eso nos referimos cuando hablamos de que el pueblo de México está con esta reforma, que está con estas modificaciones, que está con este proceso deliberativo y que estará a favor de la votación que aquí habremos de entregar en un par de horas. Esa es la segunda
mentira que queda desmentida. La tercera lo puse en grandote porque parece que de plano no lo entienden, no lo ven, no lo escuchan. Con gusto se los vuelvo a leer. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué estamos haciendo con esta reforma? Vamos a elevar esto a rango constitucional. ¿Por qué no nos pueden entregar un ejemplo, uno solo, de un juicio de amparo con el cual se haya logrado la declaratoria de inconstitucionalidad de una reforma constitucional? Porque Chávez, simplemente no lo hay. Adelante, presidente. Es muy interesante su pregunta. Inicio diciéndole que efectivamente soy joven, pero vivo en la memoria de los relatos orales de mis padres, de los relatos orales de mis abuelos, de mis bisabuelas, y he leído mucho, me gusta mucho la lectura y parece que debería empezarles a gustar más la lectura a partir de ahora, porque de plano todos los días exhiben su ignorancia. Dictadura fue Nochixtlán, dictadura fue Atenco, dictadura fue Acteal, dictadura fue el 68, la represión al movimiento estudiantil. Dictadura fue la guerra sucia, en donde querían ir en contra de los simples revoltosos comunistas, como nos llamaban, como se atrevían a llamarnos. Dictadura es ese sistema que se perpetúa en el poder a través de las violaciones a derechos humanos. ¿Cómo van a querer ustedes tener la cara de venir a hablar de dictadura enfrente, por ejemplo, de nuestra compañera, hija de don Eberto Castillo, que luchó en contra de su dictadura? ¿Cómo viene el PRI a decir la dictadura de México, por Dios, si ustedes eran los reyes de las mayorías calificadas? Ojalá las hubieran utilizado para ayudarle al pueblo de México, para las pensiones para adultos mayores, para las becas para jóvenes, para los fertilizantes para el campo, para los precios de garantía, pero no, la utilizaban para sus reformas energéticas, la utilizaban para sus reformas. Sacaron de patitas a la calle a todos los ministros de la Suprema Corte, con Ernesto Zedillo por presidente de la República. ¿Cuándo en la historia del mundo se había visto que en un parlamento senadores opositores o diputados opositores denunciaran una dictadura? Es inclusive una contradicción esa presencia que tienen ustedes aquí el día de hoy, pero no se dan cuenta, no entienden que no entienden. Muchas gracias. Continúo. Hablamos de este artículo 61 y yo no quiero perderme la oportunidad de escuchar nuevamente la disertación de mi compañero senador Enrique Insunza, porque además fue presidente del Tribunal de Justicia en el estado de Sinaloa, y si alguien conoce este tipo de leyes es precisamente él, así que quiero que quede claro que nos gustaría que nos lo explicara. Miren, otra enorme mentira. Si los jueces, si los magistrados, si los ministros quieren modificar la Constitución, hubieran renunciado a los juzgados, a las magistraturas y a la Suprema Corte y se hubieran presentado a elecciones a través de sus siglas para revestirse de la legitimidad que se necesita para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero yo pienso ahora, es peor lo que están haciendo ustedes el día de hoy, porque están renunciando a la facultad y a la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como poder constituyente permanente, como poder reformador. Entonces yo no solo les pido a los jueces, a los magistrados y a los ministros que renuncien para modificar la Constitución, también les pido a ustedes que si de plano dicen nosotros no tenemos facultades, pues renuncien aquí. Si no se sienten poder reformador, si no se sienten poder constituyente permanente, ¿para qué son senadores de la República? ¿Para qué son legisladores? ¿Para qué son integrantes del Congreso de la Unión? Es lo que yo me pregunto, y me parece que es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todas
y todos nosotros. Quiero ver a los senadores de oposición después de esta votación atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, porque de plano parece que se les llena la boca. La norma fundamental. Quiero verles a ustedes defender la jerarquía y la supremacía constitucional después de esta votación. Quiero que se atrevan después de cómo se van a exhibir ante el pueblo de México el día de hoy. Me parece fundamental comentarles algo esencial. ¿Por qué estamos defendiendo la jerarquía constitucional? Porque la Constitución tiene una validez especial. ¿Cuál es la validez especial que tiene la Constitución? La que le da el proceso de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque en las elecciones buscamos conseguir y alcanzar las reformas constitucionales a través de alcanzar la mayoría calificada. Lo hacemos también en la votación para los diputados locales que también forman parte del Congreso Constituyente permanente, del poder constituyente permanente. Aquí se lleva a cabo la votación y se requieren las 2/3 partes. Después se manda a los congresos locales y se requiere la mayoría de los congresos locales. ¿Qué pasa? Leyes secundarias que ustedes han estado intentando invocar para decir que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está cayendo en desacato, no están revestidas de esa validez especial que tiene la Constitución. Es que es de lo más elemental. Yo quiero saber si tienen licenciados en Derecho o licenciadas en Derecho en su bancada. Estoy segura de que tienen asesoras y asesores. Escúchenlas, escúchenlos. ¿No se dan cuenta del terrible precedente que están intentando imponer el día de hoy? Es un terrible precedente y les voy a decir por qué, y con esto voy cerrando. Nunca en la historia de nuestro país, repito, se ha otorgado un amparo para declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional. Están defendiendo un derecho que no existe en nuestro país. Es mentira que se elimina el control de constitucionalidad. Se mantienen las acciones de inconstitucionalidad. Senadora Chávez, ¿me permite, por favor? Me parece que le hace falta las dos cosas a la oposición. ¿Por qué una jueza de Coatzacoalcos, invocando una disposición que totalmente contravierte la que tienen presente en este momento en pantallas, busca obligar a la presidenta de la República a eliminar una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación? Y no solo eliminando esta disposición, sino también la contenida en la ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales. Entonces, por una parte, desde luego les hacen falta asesores en materia legal, desde luego, pero sobre todo les hace falta cercanía con el pueblo de México. Les hace falta más pueblo, más gente, más escucha, más contacto. El fin de semana pasado estuve en la comunidad de Guaguachique. Seguramente no sepan dónde queda eso. Está en el municipio de Huachochi. Y yo llego a esta comunidad después de 9 horas de carretera, una de las comunidades más aisladas en el estado de Chihuahua. ¿Y saben qué me dice la gente? La reforma judicial se logrará gracias al voto que yo te di, Andrea, en las urnas. Gracias al voto que le di a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias al voto que le di a los diputados federales del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, les hacen falta las dos cosas. Y si me permite sumarle algo, también les hace falta corazón. Les decía que el control de constitucionalidad está intocado con esta reforma constitucional. El recurso de amparo persiste, las acciones de inconstitucionalidad persisten, las controversias de constitucionalidad persisten. Dejen de mentirle al pueblo de México.
Háblenle con los datos, háblenles con las informaciones que les han hecho llegar sus asesores, que me consta, que les hacen las notas informativas. Escúchenlos, están cegados, están ensordecidos. Abran el entendimiento, el corazón y se darán cuenta que esta reforma tiene una profunda convicción democrática, tiene una profunda convicción a favor de la igualdad social y a favor de lo más importante, la justicia para el pueblo de México. Les agradezco mucho. Como siempre, les anda dando siempre su buena medicina a estos del PRIAN. Y aunque se quejen y chillen, porque siempre están gritando, hay veces que no la quieren dejar ni hablar porque ya saben que les va a dar su buena repasada, pero muy buena expositora esta Andrea Chávez. Nuestras felicitaciones. Y aquí están las encuestas de las que está hablando ella. Encuesta sobre la reforma judicial en México. Opinión sobre la creación de un órgano independiente al Poder Judicial. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? Pues el 85% está de acuerdo y otros que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, solo el 5%. Y 8% están en desacuerdo, o sea que la mayoría está de acuerdo en que haya ese órgano independiente para que castigue a los jueces. Encuesta sobre la reforma judicial en México. Percepción sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte. ¿Cómo cree usted que debe ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? ¿Por elección del pueblo de México? El 75% vota que sí quiere que se voten los ministros. Y el 21% pues está en desacuerdo. Y solo el 4% pues esos ni a favor ni en contra. Si está la mayoría de gente, hasta la que no votó por nuestra presidenta, entonces sí se requiere esa reforma. No más que los del PRIAN, pues como tienen mucha cola que les pisen, pues no quieren esa reforma. Y no nomás el PRIAN, también hay jueces y magistrados. Ya hemos pasado aquí, como uno que trabaja allí con la piña podrida, que está implicado en hacerle daño a las mujeres. Y ya saben a qué me refiero. Y aquí sale otra, pues también que es licenciada, trabaja en el Poder Judicial, y también se está quejando, y no nomás de eso, solo del acoso, sino que también la hacían trabajar de más, porque ya ven que en los videos anteriores hemos hablado de lo que hacen para trabajar en algunos lugares donde ni siquiera están titulados, pero van y compran sus títulos con muy buenas calificaciones, hasta eso, muy preparados, pero puros papeles chuecos, se ponen a trabajar allí. Y resulta que no saben ni de qué se trata el trabajo. Y entonces ponen a los que sí saben. Y de todos modos le quitan el sueldo de los que sí saben para pagarles a los que no saben. Pero claro, los que no saben pues son parientes, son primos, son sobrinos, puros parientes que nomás los tienen ahí de huevones y no trabajan. Y los que trabajan son los que están preparados, pero a eso les quitan dinero para darles a los que no saben. Entonces pues no es justo, y aquí lo explica esta licenciada. Hola, buen día, mi nombre es Paola Berenice Aguilar Hurtado, soy licenciada en Derecho. Anteriormente trabajé aproximadamente 12 a 13 años en Poder Judicial de la Federación, aquí en el estado de Querétaro. Estuve adscrita al Juzgado Primero de Distrito en materia penal en el estado de Querétaro, en su momento con el juez Juan Gerardo Anguiano Silva. Mi cargo que desempeñaba era actuario judicial de base y bueno, dentro de las funciones que nos correspondían, pues era informar a las personas, a los quejosos o a los sentenciados o a las personas a quien tuviéramos que informar, inclusive autoridades, de las actuaciones dentro de los procesos que el juzgado llevaba su trámite.
Cuando yo ingreso a Poder Judicial en 2011, 2012, creo que desde el inicio, o sea, también estuve adscrita con otra juez, y creo que uno ingresa a la carrera del Poder Judicial como con cierto ánimo de servicio público, con alegría de hacer el trabajo. Cuando vas transitando en toda esa parte y te das cuenta que no todas las cosas que pasan ahí, que te exigen incluso dar la mitad de tu sueldo a otra persona que no hacía el trabajo, que te piden horarios extenuantes a pesar de que tu trabajo ya está hecho, o que incluso los horarios muchas veces ni siquiera dependen de que tu trabajo esté hecho, sino de que alguien más no hizo el trabajo, inclusive que el titular no ha firmado o las personas allegadas al titular deciden no cumplir con los tiempos establecidos y entonces tu horario se va haciendo más extenuante. Tuve varios cambios de titular en ese mismo juzgado, fue cambiando tanto de materia como de jueces, y el último de los jueces con el que estuve, que es el juez que mencioné, Juan Gerardo Anguiano Silva, pues desde que ingresó al juzgado hasta el momento en el que yo decidí salirme del juzgado porque eran temas de acoso laboral muy fuertes, donde incluso me mandaron seguir, mandó gente a mi casa, pedía cosas que no debían ser, de 4 bases de actuario, él tenía ocupadas 2 y personas que no hacían su trabajo, pero ganaban como actuarios, personas que él determinaba que sus funciones eran, no sé, llenar un libro, mientras que tú estabas 40 horas haciendo trabajo, y 40 horas me refiero en 2-3 días, porque descansabas 2 horas. O sea, él te hacía llamadas a la hora que se le diera la gana, videollamadas, exigiéndote cosas que estaban fuera de lugar. ¿En qué sentido? En que no era ni el momento, no eran temas urgentes. En alguna ocasión incluso me llegó a llamar para preguntarme qué restaurante era al que en algún momento habíamos ido a desayunar, porque en ese momento él quería salir. O sea, tú tomabas la llamada porque estabas a disposición. Al ser un juzgado en materia penal, pues estabas a disposición las 24 horas. Eso no quería decir que tuvieras que estar trabajando las 24 horas, porque para eso hay un calendario de guardias y hay un calendario que te permite, o en teoría debería ser así, organizar tus tiempos, lo cual no era viable, porque muchas veces incluso estuve haciendo el trabajo de 4 personas yo sola, solamente porque el señor no quería tener a más actuarios. Entonces, todo esto te va llevando a un desgaste laboral y de salud tremendo, donde tienes que priorizar pues tu vida. O sea, llegó un momento en el que claro que yo sí temía por mi vida, entre sus amenazas de que él estaba protegido, entre sus amenazas de que a él nadie lo iba a tocar al interior del Consejo de la Judicatura, y que lamentablemente pues ya dudo de que sea así. O sea, más bien pienso que en su momento tenía razón y por eso hacía todo lo que él decía que era viable hacer. Definitivamente a la fecha creo que sigue corriendo riesgo mi integridad, mi familia. Entonces, claro que tuve que tomar la decisión de hacerlo porque era eso, o continuar con el acoso durante cuánto tiempo más. O sea, llega un punto en el que también uno tiene que decir, pues sí, o sea, este es mi trabajo, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Y pues también quedarse callado o no, porque por ejemplo ahorita que veía yo su lista que publicó hace días, donde esta persona está como probable candidato para seguir de juez de distrito, me parece algo inconcebible, cuando tiene un procedimiento al que debería estar sujeto con el Consejo de la Judicatura Federal, donde me acaban de decir que ya se dio inicio formal al procedimiento, donde él está adscrito incluso a un juzgado de Uruapan, y que aparezca en la lista de jueces de Querétaro, me parece algo totalmente fuera de lugar. La denuncia se presentó, la queja formal se presentó hace 2 años, hace un poco más de 2 años, en una visita extraordinaria que realiza el Consejo de la Judicatura Federal aquí en Querétaro, porque el circuito está muy mal a nivel interno, tan es así que hay otros 3 jueces suspendidos,
Y entonces en esa visita a mí me mandan llamar para declarar en contra de otro de los titulares que también había sido nuestro titular. ¿Y también aparece en la lista? En la lista no, porque él está suspendido. Okay. Pero a raíz de eso, decido también de una vez denunciar al titular, que ya teníamos años en este acoso, y pasaron 2 años para que diera inicio el procedimiento. En junio de 2023, la Unidad de Investigación del Consejo de la Judicatura inicia las investigaciones después de varios requerimientos que pareciera que los requerimientos eran como para que no contestaras, pero pues teníamos todas las herramientas para contestar. Nuestro trabajo estaba impecable, habíamos como servidores públicos hecho todo lo que nos correspondía hacer, y entonces vemos que era lento, o sea, una de las diligencias incluso entrevistan, el mismo titular tenía al lado de su privado a una de las personas que teníamos como testigos. Alcanzamos a avisar al consejo para que esa diligencia se declarara nula, pero el titular le estaba pidiendo que contestara ahí cuando la declaración era en su contra. Todo ese tipo de irregularidades las fuimos advirtiendo cuando se supone que el Consejo de la Judicatura es quien tendría que resolver, previo acuerdo que publicaron en contra del acoso sexual y laboral, con todo el bombo que dijeron vamos a llevar a cabo este acuerdo, y vimos que no se cumple. Vimos que no se cumplen los tiempos. ¿Se acreditó totalmente el acoso laboral y el acoso sexual? Totalmente está acreditado. En junio de 2024 dimos una entrevista a la revista Proceso, y creo que es a partir de ahí, 2 años después, que empezó a acelerarse nuestra queja. Para esto, 1 año antes, de manera personal, me comuniqué a la oficina de la ministra, Norma Piña, le envié a petición suya todos los correos, el escrito de la queja, tengo los correos. 1 año después seguíamos con el procedimiento estancado. ¿Qué le contestó la ministra? Nada más a través de su particular, que estarían al pendiente, nada. El consejero Montalvo, igual, porque el juez se llenaba la boca de decir que el consejero Montalvo lo protegía. Entonces llega un punto en el que todos se lavan las manos y nadie hace nada. UJIRA por fin emite en 2024. ¿Quién, perdón? UJIRA, la Unidad de Investigación del Consejo de la Judicatura, emite un dictamen de probable responsabilidad, donde en 200 páginas relata toda la investigación, todas nuestras testimoniales que ofrecimos coinciden con nuestros dichos. Me habla en plural porque hay otras 2 personas. Somos 3 personas las que interpusimos esta queja. Todas las situaciones que denunciamos, el propio Consejo las catalogó como conductas graves previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, emiten el dictamen de probable responsabilidad, y la instancia siguiente, que es quien va a resolver el procedimiento, es la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Pensamos en ese momento pues que todo ya iba avanzado. Acudimos personalmente al Consejo de la Judicatura a una entrevista con la Secretaria de Disciplina, con la magistrada Rolón. Totalmente una decepción. Ella, que es quien va a resolver, en ese momento entendí que probablemente era ella quien lo estaba protegiendo, con una actitud grosera, prepotente, desde que ingresamos a su oficina, denostativa, de manera física, se refirió a nosotras en una forma tan vulgar que no me parece que sea lo correcto, empezando por su cargo. Empezando porque es un servidor público, que como ella bien dijo, tendría que ser imparcial, y dijo que al ser imparcial tendría que darle todos sus derechos al juez. No obstante que ya existe un dictamen de probable responsabilidad. Se enojó porque dijo que de dónde había obtenido yo la información de que ya estaba en disciplina, si nadie me había notificado. Okay.
Se enojó porque dimos la entrevista a Proceso. Dijo que eso nos pasaba por andar diciendo mentiras en una revista. Entonces, ha sido un proceso muy largo, ha sido desgastante, de pérdidas económicas totalmente, porque por lo menos en mi caso, pues dejé de percibir mis ingresos desde hace 2 años. Estuve 1 año con licencias médicas y me pagaron un porcentaje de mi sueldo, pero no todo. Lo que yo espero es que el Consejo, ahorita con todo lo que están haciendo y con todo lo que están publicando de decir que son una institución confiable, digna, que haga su trabajo y sancione porque las conductas están acreditadas. Cambiarlo de adscripción es un premio nada más, es moverlo y es como decir, ya quédate callada y deja de molestar. Uruapan, Michoacán, está adscrito en un juzgado allá, donde hasta donde sé también ya tiene problemas. Espero que los compañeros de allá también lo denuncien. Sería muy interesante que también incluso algún medio se acercara a entrevistarlos. Yo sé que la gente tiene miedo y sé que cuesta trabajo hacer esto. Por lo menos lo que yo he vivido, sí. ¿En qué sentido? Tú llegas, esperas solo hacer tu trabajo y tienes que estar expuesto a que el titular quiera o no quiera darle el nombramiento a las personas. Hablan de corrupción ahora con todo este tema de la reforma y veo cómo defienden a la institución, nada más que se les olvida que la corrupción no solo es cobrar por emitir una sentencia, no es vender un expediente. La corrupción empieza desde que das un nombramiento a una persona que no tiene la capacidad y que no sabe hacer el trabajo. Estás desviando recursos para pagar un sueldo de alguien que no está capacitado para trabajar y en esa medida cargas el trabajo a otras personas. Y esas personas, ¿por qué tienen acceso a esos favores? Digo, porque no entiendo si todos tenemos que acreditar un examen, si tenemos que hacer ciertas pruebas, ¿por qué tenemos que hacer el trabajo de las otras personas? Eso ya es corrupción. A mí, la verdad, lamentablemente que efectivamente, si bien no en los términos establecidos de la reforma que actualmente se aprobó, el Consejo necesariamente ocupaba una reforma. La situación al interior, insisto, por lo menos de lo que yo he vivido, y que de verdad mucha gente lo vive, pero no sé si es miedo, no sé si… En alguna ocasión me preguntaron, ¿qué te hace poder denunciar? Que no le debo nada. Mucha gente no denuncia porque debe algo. Y no tiene el valor porque muchas veces nos dejaron esperando las denuncias de otras personas porque obviamente estaban involucrados en otros temas. ¿Qué me deja? Una pésima experiencia, una muy mala reputación del Consejo de la Judicatura Federal, ver que la magistrada, siendo mujer principalmente, y segunda, con el cargo que ostenta. ¿Nos referimos a Norma Piña? Bueno, también a la ministra Norma Piña, que se haya quedado callada, que no haya dado ninguna indicación, aun cuando el caso de Querétaro es muy sonado, justamente porque, que 4 jueces de distrito estén involucrados en temas tan delicados, tendría que ser un tema que el Consejo abordara de inmediato y que digan, ahorita no vamos a suspender porque tenemos de por medio todo el tema de la reforma. Me parece algo muy fuera de lugar. Me parece que el Consejo no está haciendo su trabajo. Espero que lo haga. Espero que la resolución que tienen todavía pendiente de emitir, por lo menos en nuestro procedimiento, lo hagan y de una manera apegada a derecho, conforme al dictamen. Esto, si ellos emiten otra situación, evidentemente no me voy a quedar de brazos cruzados, porque ya hay un dictamen de su propia unidad de investigación. Allegamos todas las pruebas pertinentes. La unidad de investigación claramente está diciendo que la responsabilidad es grave y está acreditada. El procedimiento tendría que ser meramente el trámite por el cual se le emita una sanción. ¿No tiene miedo? Sí tengo miedo, mucho. ¿En qué sentido? Por mi familia, porque en algún momento nos amenazaron, porque claro que este señor mandó gente a mi casa, me mandó seguir. Sí tengo miedo.
Querétaro. Ni ninguno, porque son muchísimas quejas las que están paradas. A estas instancias, si ellos no han hecho lo que les corresponde como institución, justamente por eso tenemos estos titulares. Y no estoy generalizando. Hay titulares muy honorables, gente muy preparada, gente muy decente, gente muy comprometida, en todos los cargos. El problema es que cuando la institución deja llegar a este tipo de titulares con deficiencias, con carencias, y piensan que tienen poder, se les olvida que son servidores públicos. No tienen poder. No son dueños de un juzgado, como él nos lo decía. Este es mi juzgado. No, no es tu juzgado. Eres un servidor público. Machistas, misóginas, vulgares. En alguna reunión, refiriéndose a todas las mujeres como estas son mis viejas. ¿Perdón? O sea, no. En alguna otra reunión incluso, o sea, a mí de manera personal, yo ya me tenía que retirar, quédate. No, yo me tengo que retirar. Te estoy diciendo que te quedes, yo soy el juez y di que estás conmigo y que estás de guardia. En una comida totalmente incómoda hablando de temas sexuales que estaban fuera de lugar, o por lo menos yo que no era amiga de ese círculo de personas, me parecía totalmente inapropiado si era una comida de trabajo. No confío, pero sí lo espero. No se va a rendir. No. Toda nuestra admiración por esta licenciada que tiene el valor de denunciar a este juez corrupto, y esperemos que todo cambie para que sí castiguen a este juez corrupto, porque no es posible y no es justo tampoco que las mujeres sigan sufriendo de acoso y luego nomás para que, no, ya vete a trabajar a otro lado. Como dice ella, pues es un premio lo que le están dando a este juez corrupto, y de seguro allá donde ahora está trabajando está haciendo las mismas fregaderas, porque pues dice, de todo mundo no me hace nada, me protege la piña podrida, porque ya oyeron, está diciendo que ya había hablado con la piña podrida y ella le vale, ella sigue sus asuntos, ella lo que quiere es liberar esta reforma para que no pase, para salvar sus privilegios, es lo que está haciendo, pero no hace caso de las denuncias. Y imagínense que es una mujer y ni así hace caso. Entonces, ¿qué se espera uno de hombre? Si uno fuera a denunciar, a ella le da igual prácticamente, o sea, no le importa. A ella las leyes no le importan, ella lo que quiere es salvar sus privilegios. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y sigamos apoyando a estas mujeres, que hay muchas mujeres que sufren de este tipo de problemas en muchos trabajos, pero pues no es justo, así es de que sigamos apoyando a las mujeres para que sigan levantando la voz, y tiene nuestro apoyo esta licenciada. Así es que, amigos, esperemos que les haya gustado el video y déjenos un like, un comentario, suscríbanse a mi canal, y también los invito a que vean este otro canal que está en la pantalla, a donde vamos junto con mi hija a la Ciudad de México a visitar muchos puestos callejeros, pero de comida deliciosa. Así es que, amigos, hasta luego.